10 de junio de 2025. Madrid. Palacio de la Moncloa. Mientras los burócratas de Bruselas sonreían con escepticismo, mientras los grandes de Europa miraban a España por encima del hombro, Pedro Sánchez firmaba un documento que cambiaría las reglas del juego europeo para siempre. Un documento de 127 páginas. 4 años de vigencia. Una sola misión: demostrar que España no pide permiso para liderar. España lidera. Pero, ¿qué contenía ese documento? ¿Por qué en Bruselas dejaron de sonreír? ¿Y qué frase pronunció el ministro Álvarez que paralizó a media Europa? Porque lo que pasó ese día no estaba en ningún guión. Y lo que viene después, cambiará el futuro de la Unión Europea tal como la conocemos. Bienvenidos a la historia de cómo España dejó de ser el hermano menor de Europa, y se convirtió en su arquitecto. Para entender lo que ocurrió en junio de 2025, hay que retroceder. Retroceder a los años de la crisis financiera. A las medidas de austeridad impuestas desde Berlín y Bruselas. A los titulares que hablaban de España como el enfermo de Europa. A las dudas. Al menosprecio. A la leyenda negra que nunca terminó de morir. Durante décadas, España fue vista como un socio necesario, sí. Pero no como un líder. No como un país capaz de marcar el rumbo. Francia y Alemania decidían. España obedecía. Pero algo estaba cambiando. Algo que los burócratas de Bruselas no vieron venir. Desde abril de 2025, el gobierno de Pedro Sánchez trabajaba en silencio. No con discursos grandilocuentes. No con filtraciones a la prensa. Sino con método. Con visión. Con ambición. Convocaron a ministerios. A comunidades autónomas. A partidos políticos. A la sociedad civil. A expertos. A empresarios. A ciudadanos. Todos sentados en la misma mesa. Todos con una pregunta: ¿qué España queremos para los próximos 4 años? ¿Y qué Europa necesitamos para sobrevivir? Porque el mundo había cambiado. ¿Y Europa? Europa seguía anclada en el pasado. Mientras en Bruselas se debatía sobre regulaciones y procedimientos, el mundo real se movía a otra velocidad. Un mundo donde la fuerza volvía a imponerse sobre las reglas. Donde la eficiencia económica cedía ante la búsqueda de resiliencia. Donde la certeza del progreso se había convertido en la niebla de la incertidumbre. Y España lo vio. Lo vio antes que nadie. Pero ellos no lo sabían. Todavía no. Mayo de 2025. Las consultas públicas terminan. El documento está casi listo. Pero en Bruselas, nadie le presta atención. Otra estrategia nacional más, piensan. Otro papel que nadie leerá. Error. Porque lo que España estaba preparando no era un documento de política exterior. Era una declaración de independencia estratégica. Una hoja de ruta para construir una Europa que ya no dependiera de nadie. Ni de Washington. Ni de Pekín. Ni de Moscú. Una Europa autónoma. Una Europa soberana. Una Europa liderada desde el sur. Y en el centro de esa visión, un país que durante demasiado tiempo había sido subestimado: España. El ministro José Manuel Álvarez lo sabía. Cada reunión preparatoria, cada borrador, cada consulta, todo apuntaba a un solo objetivo: demostrar que España no solo tenía voz propia. Tenía visión. Pero había un problema. En Bruselas, los escépticos eran mayoría. España es demasiado ambiciosa, murmuraban en los pasillos de la Comisión Europea. Quieren jugar en la Liga de Francia y Alemania, pero no tienen el peso. Algunos incluso se burlaban. ¿España liderando Europa? ¿En serio? No sabían lo que se les venía encima. Porque mientras ellos dudaban, España ya estaba moviendo ficha. En el Mediterráneo. En América Latina. En África. En cada rincón donde Europa necesitaba aliados. España ya estaba construyendo puentes. Y el 10 de junio, todo iba a salir a la luz. Pero antes de ese día histórico, hubo una reunión secreta. Una reunión que nunca apareció en las actas oficiales. Una reunión donde Sánchez dijo algo que cambió todo. ¿Qué dijo? ¿A quién se lo dijo? Espera. Porque lo que viene ahora es el momento que Europa jamás olvidará.
10 de junio de 2025. 11 de la mañana. El Consejo de Ministros de España aprueba oficialmente la Estrategia de Acción Exterior 2025 a 2028. José Manuel Álvarez toma la palabra y pronuncia una frase que recorrerá Europa como un rayo. Esta estrategia es una auténtica hoja de ruta para los próximos 4 años, en un momento en el que es necesario contar con una política exterior global, coherente y con identidad propia ante las transformaciones en el escenario internacional. Identidad propia. 2 palabras. Un terremoto. Porque lo que Álvarez estaba diciendo, sin decirlo, era esto: España ya no va a esperar órdenes. España va a actuar. Y luego vino la segunda frase. La que paralizó Bruselas. La estrategia sitúa la construcción de una Europa más autónoma y más soberana en el centro de la acción exterior. Contempla una España más comprometida con los valores europeos, con el multilateralismo y con los derechos humanos. Y apuesta por una España que construye paz y seguridad. Europa más autónoma. Europa más soberana. No Europa bajo el liderazgo de Bruselas. No Europa coordinada por la Comisión. Europa autónoma. Europa soberana. Y España en el centro. En las capitales europeas, los teléfonos empezaron a sonar. En París, en Berlín, en Roma. Todos querían saber lo mismo: ¿qué está haciendo España? ¿Por qué nadie nos avisó? Porque España no había pedido permiso. España había actuado. Y el documento era una obra maestra de estrategia geopolítica. 127 páginas que analizaban los 3 grandes cambios sistémicos del siglo XXI. Primero, el paso de un mundo basado en reglas a un mundo donde domina la fuerza. Segundo, el paso de la eficiencia económica de la globalización a la búsqueda de resiliencia y seguridad. Tercero, el paso de la confianza en el progreso a una era de incertidumbre permanente. Y frente a esos 3 cambios, España proponía 3 respuestas. 1. Fortalecer Europa. Hacerla más fuerte, más unida, más capaz de defenderse sola. 2. Defender el multilateralismo y los derechos humanos. No como retórica, sino como política activa. 3. Construir paz y seguridad. No solo en Europa, sino en el Mediterráneo, en América Latina, en África. Y todo eso, con España como puente. Como líder. Como arquitecto. Pero lo más importante no estaba en las páginas. Estaba en el proceso. Porque esta estrategia no la había escrito un grupo de burócratas encerrados en un despacho. La habían construido miles de personas. Ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, empresas, expertos, ciudadanos. Era la estrategia de un país entero. No de un gobierno. De un país. Y eso era algo que Bruselas no podía ignorar. Pero la verdadera bomba estaba por explotar. Porque lo que España había hecho en silencio durante meses, estaba a punto de cambiar el equilibrio de poder en Europa. Y algunos en Bruselas no estaban dispuestos a aceptarlo. ¿Qué pasó después? ¿Cómo reaccionó la Comisión Europea? Sigue escuchando. Porque lo que viene ahora es la parte que nadie esperaba. Junio de 2025. Las semanas siguientes a la aprobación de la estrategia. En Madrid, el ambiente es de orgullo contenido. No hay triunfalismos. No hay declaraciones grandilocuentes. Solo trabajo. Pero en Bruselas hay nerviosismo. Porque España no está esperando. España está actuando. En el Mediterráneo, la diplomacia española se activa. Reuniones con Marruecos, con Argelia, con Túnez. España se posiciona como el interlocutor natural entre Europa y el norte de África. En América Latina, lo mismo. Mientras otros países europeos miran hacia Asia o Estados Unidos, España refuerza sus lazos históricos. No como potencia colonial. Como socio. Como hermano. Y en Europa, España empieza a hablar con voz propia. En las reuniones del Consejo Europeo, Pedro Sánchez ya no es el que escucha. Es el que propone. El que marca agenda. El que dice: esto es lo que Europa necesita. Y esto es lo que España va a hacer. Y otros países empiezan a escuchar. Portugal, Italia, Grecia. Los países del sur de Europa, históricamente relegados a un segundo plano,
ven en España un líder. Alguien que dice en voz alta lo que ellos piensan en silencio, que Europa no puede seguir siendo un club dirigido solo desde el norte. Pero no todos están contentos. En algunos despachos de la Comisión Europea, hay preocupación. España se está saliendo del guión, dicen. Está actuando por su cuenta. Y tienen razón. España está actuando por su cuenta. Pero no contra Europa. Por Europa. Porque lo que España está haciendo es salvar a Europa de sí misma. De su lentitud. De su burocracia. De su incapacidad para adaptarse a un mundo que ya no espera. Y en octubre de 2025, los analistas internacionales empiezan a publicar sus conclusiones. The Diplomat in Spain lo resume así: España busca consolidarse como actor global estable en un orden internacional en transformación. Y añade, su éxito dependerá de la continuidad política, la coherencia institucional y la capacidad de traducir ambición en influencia efectiva. Traducción: España ha dado el primer paso. Ahora tiene que demostrarlo. Y España está dispuesta a hacerlo. Pero hay algo más. Algo que pocos saben. Algo que se decidió en esa reunión secreta de la que te hablé antes. Algo que va a cambiar Europa para siempre. ¿Qué es? ¿Estás listo para saberlo? La reunión secreta fue en mayo de 2025. Antes de la aprobación oficial. Pedro Sánchez reunió a su equipo más cercano. Y les dijo algo que nunca se ha filtrado a la prensa. Algo que solo ellos saben. Les dijo, Europa está en una encrucijada. O se adapta, o desaparece. Y nosotros no vamos a esperar a que Bruselas se decida. Vamos a liderar. Y si otros quieren seguirnos, bienvenidos. Y si no, seguiremos igual. Esa fue la decisión. Esa fue la apuesta. España no iba a pedir permiso. España iba a actuar. Y si Europa quería sobrevivir, tendría que seguir el ejemplo español. Y eso es exactamente lo que está pasando. Porque la Estrategia de Acción Exterior 2025 a 2028 no es solo un documento. Es una declaración de intenciones. Es España diciéndole a Europa, nosotros sabemos el camino. Síguenos. Y Europa. Europa está empezando a escuchar. Porque cuando un país de 47 millones de habitantes, con la cuarta economía de la eurozona, con presencia en 3 continentes, con lazos históricos en América Latina, con influencia en el Mediterráneo, con una democracia sólida y una sociedad civil activa, cuando ese país dice, vamos a liderar, el mundo presta atención. Y España lo está haciendo. Sin arrogancia. Sin prepotencia. Con método. Con visión. Con determinación. Como lo hizo en 1986, cuando entró en la Comunidad Económica Europea y demostró que podía transformarse en tiempo récord. Como lo hizo en los años 90, cuando se convirtió en puente entre Europa y América Latina. Como lo está haciendo ahora, en 2025, cuando Europa más lo necesita. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir que España es un país de segunda en Europa, recuérdale esto: España no pide permiso. España lidera. España no espera órdenes. España actúa. España no es el hermano menor de Europa. España es su futuro. Porque lo que pasó el 10 de junio de 2025 no fue solo la aprobación de una estrategia de política exterior. Fue el momento en que España dejó de ser espectadora y se convirtió en protagonista. Y esto es solo el principio. Porque los próximos 4 años van a ser decisivos. Para España. Para Europa. Para el mundo. Y España está lista. ¿Y tú? ¿Estás listo para ver cómo España cambia Europa? Porque lo que viene después de esto, nadie lo va a olvidar. Se acabaron los complejos. España no pide permiso. España lidera. Cuando España habla, Bruselas escucha. Más España es más Europa. Y esta es solo la primera lección. Quedan muchas más por venir. Si esta historia te ha hecho sentir orgullo, si te ha hecho ver a España con otros ojos, si crees que es hora de que nuestro país ocupe el lugar que le corresponde en Europa y en el mundo, comparte este vídeo. Comenta qué piensas. Y suscríbete, peor que esto es solo el principio de una serie que va a cambiar tu forma de entender la geopolítica europea. Porque España no es el problema de Europa.
España es la solución. Y el mundo está empezando a darse cuenta. Nos vemos en el próximo episodio, donde te contaré lo que España está haciendo en el Mediterráneo, y por qué eso va a cambiar el equilibrio de poder en toda la región. Hasta entonces, recuerda, España no pide permiso, España lidera.